Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. No deje de alabar a Dios, no deje de bendecir al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Una vez un hermano me preguntó: pastor, ¿y usted por qué no ora cuando lee la palabra? Le digo: porque yo ya vengo orando. Bendito al Señor. Esta historia, amados hermanos, es una historia que nos enseña algo muy sorprendente, algo que tenemos que considerar detenidamente, porque la Biblia nos muestra cómo es el mundo espiritual, nos muestra lo que está ocurriendo en ese mundo invisible que nosotros no vemos, que no palpamos, pero que sin embargo es real, y que existen seres que, aunque no los vemos, son reales y ejercen una influencia sobre la vida de las personas, tanto en lo bueno de parte de Dios como en lo malo de parte de los demonios. Y aquí vemos un hecho sorprendente, porque según nos relata el Evangelio de Mateo, Mateo no nos habla de un endemoniado, Mateo nos habla de 2 endemoniados. Eran 2 los que estaban en esta condición, pero Marcos y Lucas nos refiere solamente a uno. Tal vez porque Mateo quiso enfocar en forma general las 2 personas que estaban en esta condición, pero Marcos y Lucas enfocan específicamente a uno para detallar lo que sucedió en su vida. Bendito el nombre del Señor. Y vemos aquí que Gadara era una región gentil. Era la primera vez que nuestro Señor Jesucristo salía de Israel para entrar a una ciudad gentil. Es la primera vez en su ministerio que Él sale de Israel y llega a Gadara. Gadara era una zona montañosa, no era una zona plana, sino una zona montañosa, pero que sus montañas daban directamente hacia el mar. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si alguna vez alguien ha ido a Venezuela y ha conocido Caracas. Caracas es la capital de Venezuela, y Caracas es una ciudad que está sobre montes y que dan hacia el mar. Así era Gadara. Gadara era una zona montañosa, pero que daba hacia el mar. Entonces, todas sus casas y toda la forma de vida que tenían siempre estaban hacia arriba. Siempre no había una parte plana, sino que todo era encumbrado.
encumbrado, todo era hacia las partes altas, ¿no? Y allí ellos, como eran gentiles, se dedicaban a apacentar cerdos. Los judíos no apacentaban cerdos. El cerdo era un animal inmundo para los judíos. Por lo tanto, ellos jamás apacentaban cerdos. Apacentar cerdos era una maldición para ellos. Era algo que lo más bajo que podían hacer. Era como criar o cuidar algo que Dios no lo aprobaba, que lo veía como inmundo, ¿no? Entonces, cuidar algo que es inmundo afectaba su vida espiritual, afectaba su razonamiento como judíos que contemplaban y se afianzaban mucho en la ley de Dios. Por eso en la parábola del hijo pródigo vemos cómo el hijo pródigo termina para los judíos en lo más bajo, en lo más vil, apacentando cerdos. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor da esa parábola para indicar hasta dónde un hombre puede degradarse. Pero acá encontramos de que había un hombre, utilizando la versión de Marcos, había un hombre que estaba totalmente poseído. No nos detalla la causa por la cual fue poseído o cómo, si se metió algún asunto de brujería, si ingresó al ocultismo, si de repente sus pecados fueron aumentando y esto fue tomando control de su vida, o si hizo algo como asesinar, o no se sabe. La Biblia no detalla cuál fue la conducta de este hombre antiguamente, pero sí nos detalla que por alguna razón los demonios tomaron control de su cuerpo, tomaron control de su vida. Hay en la vida de la gente, hermano, existen influencias. La influencia maligna está siempre sobre el mundo. La influencia incluso está sobre los mismos cristianos, pero es una influencia externa, una influencia con la cual nosotros repelemos en el nombre de Jesús, reprendemos en el nombre de Jesús, y la influencia desaparece de nosotros, que son los ataques del enemigo, los datos del enemigo. Es decir, habla de que el enemigo siempre está ahí y siempre está buscando la manera de que nosotros desobedezcamos a Dios o hagamos cosas que no le agradan. Él siempre estará atacando. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no fue exento de eso. Dice que fue tentado por Satanás, y después que el Señor lo venció 3 veces en el desierto, dice que lo dejó por un poco de tiempo. O sea, Satanás se fue, pero por un poco de tiempo. Luego siguió acechándolo y siguió, mas nunca, por supuesto, pudo tener un control ni la más mínima oportunidad contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los cristianos pasa igual. En los cristianos puede haber una influencia en la cual nosotros sentimos la lucha, sentimos la tentación, nos sentimos asediados, nos sentimos como que las cosas nos pueden desanimar, nos podemos sentir defraudados y podemos tomar decisiones alocadas, podemos tener conceptos que no son los mejores, y esto muchas veces por influencia, no por posesión. Los cristianos, no puede haber un cristiano poseído, pero sí hay influencias que pueden trastornar nuestra manera de pensar. Ahora, en la gente que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio, que no tiene conocimiento de lo que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ellos, como no tienen ningún conocimiento y están en una total ignorancia de las cosas espirituales, ellos no solamente pueden ser influenciados y ser arrastrados a hacer cosas que no convienen, sino que estos mismos hechos, estos mismos pecados que se van acumulando y que van en aumento, porque el pecado siempre va en aumento, el pecado va tomando control y va degradando y sigue degradando hasta convertir al hombre en un etcétera, en alguien que no tiene ninguna forma de evitar su condición.
Y llega un momento en que en este tipo de pecados el enemigo se mete. El enemigo comienza a trabajar. Por eso nosotros podemos darnos cuenta que nosotros tenemos como seres humanos diferentes áreas en nuestra vida. Están nuestras áreas divididas por sentimientos, por emociones, por razonamiento, etcétera, etcétera. Y cuando una persona está en pecado, usted puede ver que razona, usted puede ver que actúa normal, pero en esa área en que pecó, es una área que está afectada y que está dominada por el enemigo. De tal manera que esa persona no quiere seguir, pero el enemigo lo arrastra, porque lo ha encadenado, lo ha atado por el pecado. El pecado ata. Cristo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces está diciendo, cualquier tipo de pecado que el hombre cometa, que por supuesto está hablando de pecado de muerte, ¿no? De un pecado que te corta la relación con Dios. Cualquier tipo de pecado te esclaviza, te hace esclavo. Y en esa área es que la persona luego no puede zafarse. En otras áreas normal. En otras áreas el hombre trabaja, el hombre estudia, el hombre se desenvuelve, el hombre es social, el hombre es amable, el hombre es generoso. Pero cuando llega al punto de su pecado, es esclavo y no puede. Y como el pecado va llevando a otro pecado y a otro más y va en aumento, entonces ese pecado va también trastornando otras áreas de su vida, a tal grado que empieza ya no solamente a ser esclavo de cierta faceta en su vida, sino que ahora hay otros aspectos más. Y toma el control ya no solamente de su voluntad en ciertas cosas, sino también de su carácter, su temperamento. De repente se vuelve hostil, de repente ya cambia su manera de pensar, ya su razonamiento empieza a embotarse, ya comienza a entrar en ciertas cosas que no son las mejores y comienza a hacer daño. Y se convierte en un peligro potencial ante la sociedad, ante su propia familia. De lo que comenzó tal vez con algo que podía pasar desapercibido, ahora ya se comienza a hacer visible una conducta anormal, una conducta que ya no es. Y de esa manera los demonios van tomando control y poco a poco van dominando la mente, la voluntad, el alma de esa persona y lo va esclavizando y va apoderándose de su razonamiento hasta que toma posesión total. Y cuando toma posesión total, ya el hombre perdió la razón. El hombre dejó de pensar, el hombre dejó de razonar, ya no es él. Ya sus impulsos, su cuerpo, está totalmente cautivo, está totalmente sometido a una voluntad tenebrosa que lo arrastra a cualquier cosa. Este hombre, por ejemplo, era un hombre violento, o sea, vivía en los sepulcros y se había apoderado de esa área, era su hábitat, era su lugar, nadie podía llegar allí. Por eso es que vemos que cuando el Señor aparece, Él corre hacia donde está el Señor, pero no corre porque, recuerden, la mente del hombre está embotada, la mente del hombre no razona, así que los que tienen el control de su mente, de su razonamiento, es el enemigo. Cuando Él no corre para tirarse de rodillas, Él corre para agredir, Él corre para hacer daño, Él corre para atacar. Pero cuando los demonios ven al Señor, y hay algo que nos dice la Escritura, que los demonios caen porque el Señor les dice, salgan de este hombre. Cuando el Señor le habla a los demonios, cuando el Señor dirige su autoridad, su poder, que Él en esa jerarquía espiritual
Él impone su autoridad, los demonios se ven detenidos. Y los demonios se dan cuenta ante quién están y caen postrados. Y es ahí donde dices, has venido antes de tiempo para atormentarnos. Has venido antes de tiempo. Esto también es una comprobación de la deidad del Señor, de la divinidad del Señor. Esto nos demuestra que Jesús es Dios, porque los demonios le dicen, has venido antes de tiempo para atormentar. Todos sabemos que los demonios fueron ángeles y que los ángeles, al rebelarse contra Dios, fueron destituidos, fueron lanzados fuera a las tinieblas y fueron juzgados y condenados. Y hay un día y una hora en que ellos serán atormentados. Y lo dice el libro de Apocalipsis, que el lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ellos saben que va a llegar un momento de la condenación eterna para ellos, de un lugar de castigo. Y no solamente para ellos, sino también para los seres humanos que no reconocen el señorío de Cristo ni se quieren convertir al Señor y que se rebelan a la gracia de Dios. Ellos también pasarán a formar parte de ese grupo de condenados que irán al lago de fuego. Entonces, ellos saben eso. Ellos saben que en el cielo se les instituyó un juicio y se les habló con autoridad y se les condenó a un día y una hora. La Biblia dice que el diablo sabe el día y la hora. Él sabe que le queda poco tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces ellos, al escuchar la voz de nuestro Señor, ellos le reconocen enseguida. Ellos reconocen que es la voz del Hijo de Dios, que es la voz del Señor, que es la voz de Dios, de aquel que los condenó, de aquel que les dijo, ustedes serán castigados eternamente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y es por eso que ellos, que la intención, ellos pensaban que estaban ante otro hombre, que venía, porque Jesús venía con sus discípulos subiendo, escalando aquel monte. Y ellos pensaron, los demonios dijeron, pues aquí lo atacamos, porque esa era la forma del endemoniado, atacar. Por eso la gente le tenía miedo. Por eso la gente se habían reunido en una oportunidad, todo el pueblo, y lo habían agarrado al hombre y lo agarraron con cadenas y le pusieron un grillo de hierro en sus manos para que ya no atacara, para que ya no hiciera daño. Pero ellos se sorprendieron al ver que aquel hombre rompió las cadenas y desmenuzó los grilletes, los desmenuzó con sus manos. Y esto trajo gran temor. Y por eso la gente no iba a ese entorno. Ellos no llegaban a ese lugar porque sabían que ahí estaba ese hombre que tenía una fuerza descomunal y que aullaba como un animal en las noches. Porque de día y de noche era atormentado. Y una persona atormentada no está callada. Una persona atormentada grita angustiosamente. Gime angustiosamente, da alaridos de angustia. Esa es una persona atormentada. Por eso cuando hay un endemoniado o una endemoniada, amado hermano, la familia se desespera. Porque esa persona avienta las cosas, rompe las cosas, grita, patea, habla fuerte. Es su condición de tormento que tiene en su alma y que le hace reaccionar de esa forma. Hay un poder maligno, que el Señor lo reprenda. Entonces, estos demonios pensaron que podían atacar, acostumbrados a usar el cuerpo de este hombre para atacar, y se encontraron con el Señor. Se encontraron con su Creador. Se encontraron con aquel que los sentenció y los condenó. Y al escucharlo, porque para el Señor, cuando ve que viene aquel hombre, el Señor identifica inmediatamente, porque el Señor puede ver claramente la obra demoníaca. Él puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. El Señor, a pesar de que estaba en su condición humana, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. En él funcionaba todas las capacidades espirituales
espirituales. Él podía discernir la obra demoníaca, él podía tener el don de conocimiento y ver quién era el hombre y qué había en el hombre y qué tipo de demonios eran. Y para el Señor fue simple levantar su mano y decirle: demonios, salgan de este hombre. Y al escuchar la autoridad de esa voz, de esa palabra, los demonios caen postrados. Ellos caen postrados y no pueden resistir esa autoridad. Hay una cosa, hermano, que Dios le entregó a la iglesia. Dios le entregó autoridad. Nosotros tenemos la autoridad del Señor. No es una autoridad humana. Las autoridades humanas son los que tienen cargos que representan la nación, gobernadores, alcaldes o policías, generales, en fin, jueces, etc. Ellos son los que tienen autoridad humana. Ellos la ejercen y nosotros obedecemos y nos sujetamos a las autoridades conforme a la ley. Pero nosotros no tenemos esa clase de autoridad. Nosotros tenemos una autoridad netamente espiritual. Una autoridad sobre las fuerzas del mal. Una autoridad para incluso, hermano, orar para que Dios altere muchas veces hasta la misma naturaleza. Para que Dios haga milagros, para que Dios haga sanidades. Autoridad sobre la misma enfermedad. Autoridad sobre las fuerzas malignas que quieren muchas veces crear problemas y hacer trastornos. Esa autoridad nos la ha dado Dios. Y el Señor nos ha dicho: aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Alabado sea el nombre del Señor. Os doy autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre toda fuerza demoníaca, sobre todo ocultismo, sobre toda brujería, sobre toda fuerza que pueda haber. La autoridad que Dios nos ha dado es más grande que la autoridad que los demonios mismos puedan tener. Bendito el nombre del Señor. Ahora, esa autoridad es una autoridad que va en proceso, que va en crecimiento, porque la autoridad es desenvuelta en la medida de la fe. No todos tenemos la misma medida de fe, ni todos tienen la misma unción, ni todos tienen la misma capacidad espiritual, ni todos tienen el mismo conocimiento de las Escrituras. Entonces son etapas. Etapas que en la medida que uno avanza, en la medida que uno desarrolla su conocimiento de Dios, su experiencia con Dios, en la medida que uno va descubriendo el mundo espiritual divino y comenzamos a entenderlo por medio de las Escrituras y comenzamos a entenderlo por medio de las revelaciones que Dios nos da, experiencias propias que nosotros tenemos como cristianos, porque todo cristiano tiene experiencia con Dios. Y Dios va tocando su vida, Dios le muestra, Dios le habla, Dios le revela, Dios le habla en sueños, Dios le previene, Dios le dice: haz esto, Dios le dice: no hagas esto, en fin. Son cosas que uno va aprendiendo. Y también, cuando somos llenos del Espíritu Santo, los 9 dones que actúan por el Espíritu Santo están en la persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Solo que estos dones se manifiestan por medio de la fe. La fe es la que va perfeccionando los dones. Es como cuando una persona ora por alguien y se sana, la persona toma confianza y dice: yo oré por un sordo y escuchó. Y luego ora por otro sordo y vuelve a escuchar. Aleluya. Vuelve a tener la misma experiencia. Entonces dice: uy, yo tengo el don para con los sordos. Yo oro por un mudo y no pasa nada, pero oro por un sordo y se sana. Miren, en el campo de la medicina existen ramas distintas que están separadas por ciertas áreas del cuerpo. Por eso están los otorrinos laringólogos, que son encargados de ver todo el sistema de la laringe, de la nariz, del oído, de la garganta. Ese es su radio de acción, de trabajo y de perfección en su trabajo. Se encargan de eso. Otros son los oculistas, que se encargan de la vista, ¿no? Son específicos, son capacidades y han estudiado para esas cosas.
cosas específicamente. Otros son pediatras, atienden solamente a niños. Otros son ginecólogos, atienden solamente a los embarazos y problemas de las mujeres. Otros pues son oncólogos, ¿no? Ven el colon, ven problemas de cáncer. Otros son especialistas en cuestiones de tumores, en cuestiones patológicas. Otros son psiquiatras, estudian la mente, el comportamiento, las reacciones, etc., ¿no? Y así, cada profesional dentro del campo de la medicina escoge una rama, escoge un área específica de estudio. Y miren ustedes, cuando la Biblia habla de los dones espirituales, la Biblia, por ejemplo, le dice el don de palabra de ciencia, ¿no? Que es la capacidad sobrenatural de conocer las cosas que están ocultas, son reveladas. Por ejemplo, una persona puede saber lo que la otra persona piensa, o lo que la otra persona ha hecho o piensa hacer. Esa es la capacidad del don de palabra de ciencia. Mientras que el don de discernimiento de espíritu es saber qué tipo de espíritu tiene una persona, y también detectar cuando es la presencia de un ángel. O sea, hay un don especial. Pero cuando se habla, por ejemplo, de milagros, dice el don de milagros. Pero cuando se habla del don de sanidad, no dice sanidad, dice dones de sanidades. Entonces, algunos dicen, pero si hay solamente 9 dones, y resulta que cuando llegamos al de sanidad dice dones, pues ya no son 9 dones, ya ahora sí son más. No, son 9 dones. Solo que este don de sanidad está compartido al igual que la medicina. Al igual que un profesional, un médico general puede atender cualquier tipo de casos, porque se ha especializado en todas las ramas. Y el don de sanidad es ese, pero como es tan amplio, entonces la Biblia dice dones de sanidad. Por eso es que hay pastores, hay evangelistas, hay creyentes que han llegado a perfeccionar su capacidad de orar por cierto tipo de males. Ellos están completamente convencidos que si oran por las estériles se va a sanar, si oran por los ciegos se va a sanar. Ellos en sus campañas, en todo, hacen un llamado a los paralíticos porque ellos saben que los paralíticos van a caminar. Y sin embargo hay otro tipo de enfermos con otras enfermedades que no se sanan. Se van de la campaña igual enfermos como vinieron. Pero los paralíticos se levantan. Los ciegos vienen. Nuestro Señor, por ejemplo, era completo. Nuestro Señor sanaba cualquier enfermedad. Bendito el nombre del Señor. Y los apóstoles también es extraordinario, ¿no? Tanto así que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Los pañuelos de Pablo sanaban a los enfermos. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos aquí que el Señor, en Él habitaba esa plenitud, habitaba esa gracia, habitaba ese poder total, maravilloso, que no había demonio, amado hermano, que pudiera trabajar o hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Cuando el Señor veía el trastorno de un hombre, el Señor lo liberaba. Dice que un día trajeron a un muchacho lunático y que el demonio lo tiraba al fuego para que se quemara, para matarlo. Y el hombre había pedido a los discípulos que oraran, y ellos habían orado por aquel muchacho, y sin embargo el demonio seguía tirándolo al fuego. Hasta que apareció el Señor, y el padre de familia enojado dijo: le he pedido a tus discípulos que echen fuera el demonio de mi hijo y no han podido. Y el Señor dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y entonces, reprendiendo al demonio, dice que el muchacho se sacudió y el demonio salió. Bendigo el nombre del Señor. Y lo entregó a su padre totalmente libre. Los mismos discípulos dijeron: Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Y les dijo: porque hay géneros que salen con ayuno y oración. Algunos han interpretado mal y piensan que para echar fuera un demonio hay que ayunar
y orar por esa persona para que el demonio salga. Pero no era eso lo que el Señor estaba diciendo. Lo que el Señor está diciéndoles es: ustedes ni oran ni ayunan. Y se lo dijeron la gente. Cuando un día le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan, oran, y tus discípulos no oran ni ayunan? Dice: porque cuando están de bodas, pues no están en tiempo de ayuno. Pero llegará el día en que su Señor les será quitado y entonces ayunarán y orarán. Pero el Señor les demuestra a ellos de que no es solamente tener fe, sino también hay cierta situación o condición demoníaca que si usted no está preparado espiritualmente, si usted no está en una condición de santificación a través del ayuno y la oración, usted no va a poder echar fuera ese demonio. Por eso le dice: este género sale con oración y ayuno. Ustedes no ayunan ni oran, ¿cómo van a echar fuera demonios? Entonces, esto nos da a nosotros a entender de que en el campo espiritual hay una preparación, hermano. Hay toda una condición que uno tiene que llegar. Y uno, al entrar en esa comprensión, uno empieza a preparar su vida. Uno empieza a consagrarse. Uno empieza a comenzar a tener fe en las cosas que habla, en las cosas que dice, en la forma en que ora. Comienza a tener fe. Y esa fe comienza a dar resultados. Y es allí donde nuestra autoridad, que era pequeña al principio, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y los demonios saben cuál es tu altura espiritual. Ellos saben cuál es tu grado de autoridad que tienes. Ellos lo saben. Ellos saben que no pueden enfrentarte si no tienen un respaldo de un demonio mayor, de una capacidad mayor. Porque dentro del área de los demonios hay rangos. San Pablo dice: legiones, huestes, gobernadores, principados. ¿Verdad? Está hablando de rangos, está hablando de jerarquías. Entonces, cuando las cosas se ponen complicadas para ellos, porque encuentran a alguien con una gran autoridad espiritual, ellos refuerzan. Por eso dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero luego dice: volveré a mi casa de donde salí. Pero su casa, que es el cuerpo del ser humano, ya no es la misma persona que cuando no tenía a Dios, en la cual ellos vivieron. Por eso dice mi casa, porque nosotros hemos vivido ahí, sino que a nosotros nos desalojaron. ¡Santo! Pero es nuestra casa y queremos volver. Pero ya esa persona, a pesar de que tal vez ya no está viviendo espiritualmente de manera correcta, ya ha decaído en su fe, pero sin embargo no es la misma persona. Tiene un conocimiento espiritual, tiene un crecimiento, solo que está débil espiritualmente, pero tiene conocimiento, conoce la palabra, sabe todo lo que es el mundo espiritual de Dios. Y ellos dicen: volveré a mi casa de donde salí. Pero no podemos ir solos, porque solos no vamos a poder. A pesar de que está débil, no vamos a poder. Así que llaman a otros 7 espíritus peores, dice, que él, y entonces ahí arremeten. Y entrados en esa casa, en el hombre viene a ser peor que la primera vez. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué nos habla eso? Nos habla de que esa jerarquía, esa fuerza mayor demoníaca, es la que ahora viene porque sabe que se va a enfrentar a alguien que ya tiene conocimiento espiritual, que ya ha experimentado a Dios, que sabe que puede aparecer la fe en él en cualquier momento o en ella. Entonces ellos ya no vienen solos, ellos vienen con refuerzos, con espíritus mayores, más fuertes, más grandes, con mayor capacidad de rango. Y las personas sucumben porque no tienen la autoridad, están débiles, y los demonios pueden hacerlo presa si se descuida o cede a la tentación o al pecado.
Y esto los esclaviza. Por eso llega un momento en que nosotros a veces vemos creyentes en las mismas iglesias que no crecen espiritualmente, que están en pecados, que tienen que quedar en disciplina. Algunos a veces es necesario expulsarlos de la iglesia porque no entienden, porque se les llamó la atención, se les llamó a reflexión, se les llamó al arrepentimiento. Aparentemente dijeron que sí, que estaban arrepentidos, pero después volvieron a lo mismo, siguieron en lo mismo, y eso muestra de que ya hay una fuerza mayor en ellos. Necesitan liberación, necesitan una autoridad mayor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso fue lo que pasó con el Gadareno. No había un hombre que pudiera liberarlo. Todos eran gentiles, nadie conocía las cosas de Dios. Ahora, quiero que se pongan a pensar la condición de ese hombre. ¿Cómo podía revertirse? Humanamente no había forma. No había forma ni de acercarse. Al final el pueblo podía salir, lo amarraban, lo apaleaban, lo desmayaban. Podía ser. De un palazo en la cabeza lo podían desmayar, porque los demonios, hermanos, cuando toman posesión, ellos tienen una limitación. Y la limitación está en el cuerpo del hombre. O sea, por mucha posesión que haya, el cuerpo tiene un límite. Y ellos están sujetos a ese límite. Si al hombre lo atropella un carro, le meten un balazo, los demonios tienen que salir porque ese cuerpo ya no les sirve, ese cuerpo muere. Y un cuerpo muerto no pueden habitar los demonios. Entonces, los demonios están sujetos al hombre. Están sujetos, ¿no? Es más, el mismo Espíritu Santo, tan sagrado, está sujeto a nuestro espíritu. Está sujeto a nosotros en el sentido de que no hace más de lo que nuestra fe da. El Espíritu Santo puede estar en nosotros y puede hacer cosas maravillosas, pero no las ejerce porque nuestra fe es pobre o porque nuestra consagración es débil. Entonces, aunque Dios quiere hacer, está limitado porque Él no usurpa la voluntad del hombre, trabaja con la voluntad del hombre. Por eso el Señor se agrada cuando alguien se postra, cuando alguien ora, cuando alguien le busca, como Él mismo dice en la profecía: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Esta situación, amado hermano, es precisamente la que nos tiene que llevar a nosotros a considerar que nosotros estamos llamados a más. Estamos llamados cada vez a más y más autoridad, más poder, más consagración, más fuerza, todo de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto no nos tiene que llevar a creer que somos más. El ser más no nos lleva a creernos que somos más, porque no somos nosotros. El que es más es el Señor. ¡Aleluya! ¿Me entiendes? Porque no somos nosotros, no es que yo, no, es el Señor. Lo que pasa es que simplemente tú has abierto el canal, tú has abierto la puerta, tú has abierto el espacio a través de tu consagración, a través de la fe, a través de la búsqueda del amor de Dios que le tienes. Tú abres la puerta para que Dios se manifieste. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Amén. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y siempre la gloria le pertenece a Él, porque sin Él no somos nada, hermano. No somos nada. Bendito el Señor. Este hombre no tenía alternativa. No había forma humana de pensar
¿cómo cambiar o revertir la condición de este hombre? ¿Cómo? Ellos emplearon a lo mejor hasta brujería, pero no pudieron. Su familia, seguramente muy preocupada, no sé si él era hijo, esposo, papá, hermano. Cualquiera de esas condiciones podía tenerlas. Y la familia no sabía qué hacer. El hombre se había transformado. No había cura, no había medicina, no había nada que pudiera cambiar a este hombre. El Señor no se movió a la región de los Gadarenos porque quería conocer Gadara, porque quería hacer un tour por ahí y ver cómo vivían. El Señor no se movía si no había un propósito. Igual fue cuando llegó a Samaria y se sentó en el pozo de Jacob y llegó a la samaritana. Igual, eso no fue una casualidad, hermano. Las cosas de Dios no aparecen por casualidades. Dios llegó a nuestra vida y no fue una casualidad. No fue que nos topamos de casualidad con Él. Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos siguió. Él llegó a nuestra vida, Él trató con nuestro corazón, Él nos habló al corazón. Y cuando nosotros le aceptamos, cambió nuestra vida, rompió la cadena, los demonios salieron y fuimos libres, nuevas criaturas. Porque ¿qué alternativa teníamos? No había alternativa para nosotros. Este hombre estaba peor. Este era un loco, un orante, una persona sin razonamiento, poseído de una fuerza y de una esclavitud satánica horrible. Este hombre vivía en la oscuridad. Él ni siquiera sabía lo que estaba pasando, pero su alma era atormentada, porque la presencia demoníaca atormentaba su alma. Acuérdense de Saúl. Saúl dice que un espíritu malo lo atormentaba, y cuando el espíritu malo venía sobre él, dice que él gritaba, le venían unos dolores horribles en la cabeza y se desesperaba. Lo único que llegó a calmarle ese tormento en él fue cuando David tocaba y cantaba. La alabanza de David hacia Dios hacía que los demonios lo dejaran tranquilo. Porque como decía la hermana hace un momento, la alabanza a Dios cambia las cosas, ¿no? La alabanza tiene un poder grande, porque la alabanza atrae la presencia de Dios. La alabanza atrae la presencia de Dios. Todo acto de adoración, todo acto de alabanza, todo cántico espiritual atrae la presencia de Dios. Todo acto carnal, todo acto sensual, todo acto fuera de lugar atrae la presencia demoníaca. Pero la alabanza a Dios atrae a Dios. Entonces se hace presente la majestad divina. Y al hacerse presente, los demonios no pueden estar ahí. Los demonios tienen que salir. O tienen que ocultarse. Ocultarse significa que ya no se manifiestan, sino que están quietos, están escondidos dentro de la persona. Pero están ahí, solo que no se manifiestan, están quietos. Eso le pasaba a Saúl. David cantaba y Saúl se aquietaba y le venía paz. Y podía dormir y se quedaba dormido. Este hombre no tenía forma de cambiar. No había forma de revertir su vida. Estaba condenado a la muerte. En cualquier momento podía morir. En cualquier momento se podía despeñar. Jesús aparece no por casualidad. Él sabe que hay un alma atormentada. Y en este caso, según Mateo, eran dos. Él sabe que hay un alma atormentada. El Señor aparece, Él baja de la barca. ¿No le parece curioso, amado hermano,
que el Señor, en vez de bajar por la parte de la ciudad, que era lo normal, ¿verdad?, desembarcar por la ciudad. Él no desembarca por la ciudad, Él desembarca por la zona donde estaba este hombre, en los sepulcros. Él dice, en esa, oríllate allí. Dice, pero Señor, la ciudad está más allá, oríllate allí, bajemos aquí. Y el Señor se baja allí y comienza a escalar, comienza a subir y llega a la parte de los sepulcros, donde está ese endemoniado. Eso no fue una casualidad, hermano. El Señor llegó, miró al hombre, corrió, lo señaló, echó fuera el demonio y los demonios gritaron. Ahora, los demonios le dicen, hay algo que a mí me llamó mucho la atención y está en el versículo 12. Miren lo que dice. Dice, y le rogaron, está hablando de los demonios, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pero antes, verso 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué los demonios no querían salir de esa región? ¿Por qué? ¿Por qué le rogaban al Señor, bueno, vamos a salir del hombre, pero no nos saques de la región? O sea, déjanos en Lima, o déjanos en Chiclayo, o déjanos en Piura, no nos saques de allí, de esa región. Vamos a salir del hombre, pero de esta región no nos saques. ¿Por qué ellos dijeron eso? Porque, amado hermano, ellos comprenden una fuerza disciplinada, sujetas a órdenes de su jefe general. Ellos están destinados a sectores, no solamente a personas, sino a sectores. Cada lugar, a veces hay un príncipe demoníaco en cierto lugar que gobierna, que tiene legiones, que tiene huestes, que junto con su comando toman control de esa región, de esa área, de ese lugar, de ese territorio. Ellos están allí y desempeñan el papel de destrucción, de destruir las personas en esa región, en ese lugar. Ellos tienen esa consigna, esa orden. Ellos no pueden fallar. Les voy a contar un breve testimonio antes de terminar. Yo no era pastor en ese tiempo. Yo era creyente. Yo trabajaba y terminando mi trabajo, me iba para el culto en La Victoria, en Lima. Yo vivía en Breña. Un día yo había terminado mi trabajo y había terminado un poco tarde. Y yo estaba sucio por mi trabajo y dije, voy a ir hasta mi casa, me baño, me cambio y me voy al templo. No importa que llegue tarde, pero llego. Porque en mi corazón era nunca perderme un culto. Entonces me fui a mi casa, pero un día antes me habían regalado un libro que tenía letras grandes que decía Pasión por las almas. Y yo agarré el libro y lo coloqué así donde estaba mi cama. En la parte de arriba había una ventana y había espacio para colocar, y lo coloqué así paradito, para dije, cuando venga del culto, para no olvidarme, cuando yo entre voy a leer, porque era una letra grandota que tenía Pasión por las almas y me llamó la atención. Dije, cuando yo venga del culto lo voy a leer, y lo puse ahí para no olvidarme, para darme cuenta del libro. Y me fui a trabajar. Al día siguiente en la mañana me fui a trabajar y llegué tarde en la noche para cambiarme en el templo. Y cuando yo entro a mi casa, que entro a donde yo dormía, lo primero que hago es mirar el libro.
Y dije, sí, después lo voy a leer. Pero cuando dije eso, hermano, sentí que algo me llevaba a leer el libro. Y era una fuerza superior a mí. Yo decía, pero tengo el culto y ya es tarde. Y en lo que me baño, me cambio, ya no llego. Si me pongo a leer, ya no llego. Y comencé a hablar conmigo mismo, ¿no? Porque yo no entendía lo que estaba pasando. Y la fuerza era cada vez mayor. Yo no escuché ninguna voz, simplemente que sentía la necesidad de leerlo. Algo me llevaba a leerlo. Tienes que leerlo, tienes que leerlo. Y no pude controlarme, no pude soportarlo, y agarré el libro y me senté y comencé a leer. El libro tenía capítulos cortos y cada capítulo era una historia. Y yo leo la historia del primer capítulo. Yo leo una historia que cuenta esa historia, así rápido, que Satanás, que el Señor lo reprenda, tenía una reunión con todos sus demonios. Él estaba reunido y entonces comenzó a ordenar a ciertos príncipes demoníacos con sus legiones a establecerse en ciudades. Dice, tú vas a estar en el África, tú vas a estar en Asia, tú vas a estar en Sudamérica, tú vas a estar en Norteamérica, tú vas a estar en Japón, y así, lo comenzó a mandar por zonas del mundo. Y comenzaron a llegar. Entonces, cuenta la historia que pasado un tiempo volvieron a tener otra reunión. Y en esa reunión ya no era para indicarles dónde ir, sino que venían a dar testimonio del avance que ellos habían tenido en cada uno de esos lugares. Y comenzaron a decir, hemos matado misioneros, hemos logrado destruir una iglesia, hemos destruido personas que quisieron meter la Biblia, le impedimos. Y comenzaron, y entonces Satanás se reía y había una algarabía entre ellos, como un triunfo, ¿no? Una risa de triunfo entre ellos, porque habían logrado toda esta destrucción de orden espiritual. Entonces pasa otro poco de tiempo y vuelven a reunirse. Y el diablo dice, muy bien, quiero saber cómo van las cosas. A ver tú, el de África, ¿cómo van las cosas? Y el príncipe demoníaco de África no quería levantar la cabeza. ¡Santo! Y entonces el enemigo lo ve, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas? ¿Qué cosa ha pasado en África? Y el otro le dice, lo siento, perdimos África. ¿Cómo que perdimos África? Sí, perdimos África. Llegaron unos misioneros, nosotros lo atacamos, pero había una fuerza muy poderosa, no podíamos vencerlo. Llamamos, pedimos ayuda, tratamos de liquidarlo, usamos a los militares, usamos las fieras, los leones, usamos las serpientes, usamos todo tipo de estrategias para matar a estos misioneros, para impedirle que prediquen, para impedirle que hablen de Dios, de Jesucristo, y no pudimos. ¡Aleluya! Es más, nos hizo retroceder, y comenzó ese misionero a avanzar y avanzar por todo el África, y nos fue sacando hasta que nos sacó. ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. Y en ese momento dice que hubo un estallido. Los ojos de Lucifer dice que se encendieron y quiso fulminar a ese príncipe y se armó, dice, un laberinto. Cuando yo leo eso, hermano, la presencia de Dios cae de una manera tan tremenda en mi vida. Yo no entendía qué era lo que pasaba. No entendía. Igual pasó con el de Asia, igual pasó, todos fracasaron. Gloria a Dios. El poder de Jesucristo dice que avanzó de tal manera que tomó control
de todas esas regiones. Eso es lo que pasa aquí. En el verso 10 dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, porque para ellos salir del lugar que les ha sido encomendado es una derrota total. Para los demonios es una derrota total. Todos los que trabajamos en la obra, nosotros, la capacidad, la visión, la unción, el poder de Dios en nosotros y el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hace retroceder la obra demoníaca. Del Perú, los demonios tienen que retroceder. Los demonios tienen que salir. Los demonios tienen que estar derrotados. Por eso es la necesidad de extender la obra. Por eso es la necesidad de obreros. Eso fue lo que Cristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Obreros de valor, obreros de fuerza, obreros con unción, obreros que no prediquen por dinero, obreros que no prediquen por fama, obreros que no estén pensando en casa ni en carro, que no estén pensando en cosas materiales que son buenas y necesarias, pero no es nuestro objetivo. Las cosas son añadidas cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando predicamos el Evangelio. Dios nos respalda. Y la obra demoníaca tiene que salir. La obra demoníaca tiene que retroceder. En la historia cristiana, amado hermano, han habido países como Alemania, Francia, Escocia, donde el Evangelio creció de una manera tremenda en la época de la Reforma. Hubieron hombres de Dios que tomaron control, como el caso de Pablo, que tomó control de todo el Asia Menor. San Pablo le predicó a todo el Asia Menor, toda esa zona, Filipos, Tesalónica, Colosa, todos ellos, hermano, fueron bendecidos por el Evangelio de Cristo. La palabra de Dios corrió, la gente se convirtió en grandes cantidades, hubieron sanidades, hubieron hechos prodigiosos. Los demonios que estaban en esa zona fueron retrocediendo y retrocediendo hasta que salieron de Tesalónica, salieron de Filipos, salieron de Éfeso. Ni Diana de los Efesios pudo evitar que el Evangelio creciera en esa zona. Pero los líderes mueren. Los líderes se envejecen, los líderes tienen un ciclo, todos tenemos un ciclo de vida. Y hay otros que asumen la responsabilidad, pero a veces no tienen la misma visión. No tienen el mismo corazón. Y por eso los que toman la posta no son los espirituales, que era el líder principal. No son los hombres con la visión que tuvo el fundador, que tenía la persona. Y a veces delegamos y confiamos obras porque queremos ver crecimiento, queremos ver desarrollo, pero no funciona. Y no es por falta de poder de Dios, hermano. Es imposible que una obra no florezca por falta de bendición, porque Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí no es una cuestión de Dios, aquí es una cuestión humana. Aquí es una cuestión del hombre. Entonces, esta situación es la que hace que los logros que hubieron en ciertos países, como en el Perú, por ejemplo. En el Perú hubo una época donde esto estaba de cabeza, pero la obra comenzó a crecer, y comenzó a crecer con una visión, comenzó a crecer con un poder, con un dinamismo, con una unidad tremenda. Todos eran parte el uno con el otro en el mismo objetivo, y se trabajó duro en el país y se abrieron obras por todo el Perú, y el Perú cambió. Nuestras oraciones llegaron, cambió, se apagó el terrorismo, cambió la hiperinflación, se construyeron carreteras, se hicieron muchas cosas, cambió. La obra demoníaca fue vencida
vencida. Pero luego vino el declive. Luego vino la visión material. Luego vino ya propósitos humanos, el orgullo, la soberbia. Esta obra, no es nadie como esta obra. Comenzamos a exaltar la obra en vez de exaltar a Dios. Y comenzamos a exaltar al siervo. Todos somos siervos, todos servimos a Dios. Y cada uno en su lugar, y respetamos a los mayores. Pero no al punto de endiosarlos. Y el Perú comenzó a retroceder. El Perú comenzó a retroceder. La gente comenzó a caer en pecado. Los pastores, los creyentes. Y el Perú comenzó a retroceder hasta este punto. A tal grado que creyentes, hijos de Dios, prefirieron votar por un comunista ateo ligado con mafias terroristas. A ese grado llegó la mente de los creyentes. Y hoy las circunstancias están complicadas, están muy difíciles. ¿Por qué la ola demoníaca cobró fuerza en el Perú? ¿Por qué ha tomado control de tantas áreas? Pero no todo está perdido. Amén. Hay gente, hay remanente. Amén. Hay un remanente que surge. Hay un remanente que se levanta. Hay un remanente que dice: nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a expandernos. Nosotros vamos a lograr lo que otros tal vez dejaron de lado. Nosotros vamos a conquistar. Nosotros vamos a tomar las regiones. Vamos a tomar el territorio. Nosotros vamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de la vida, el autor de la fe, el que hace nuevas todas las cosas. Y en ese nombre vamos. No nos botes de la región. Sí, tiene que salir. Amén. Tiene que salir de la región. Amén. Métenos en los cerdos. Se metieron en un hato de 2000 cerdos y se despeñaron todos. Los cerdos no aguantaron y se despeñaron. Como era encumbrado, se desbarrancaron. Se desbarrancaron. Y murieron todos los cerdos y los demonios tuvieron que irse buscando sitio. Cuando Cristo dice, y aquí termino, hermano, cuando Cristo dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Él no está hablando de un bla bla bla. Él no está hablando de decirle: oye, Cristo te salva y nada más. El Señor está hablando de conquistar, de tomar control, de poseer la tierra, de tomar autoridad, de hacer que Cristo, su señorío, reine en ese lugar. Este lugar de infanta tiene que reinar Cristo. Tiene que estar su Espíritu Santo, tienen que estar los ángeles, tiene que estar el poder de Dios moviéndose. La gente tiene que saber que aquí hay un hombre de Dios, que cuando ellos traigan a su niño enfermo, aquí el Señor lo va a sanar. Ellos tienen que saber que aquí hay palabra de Dios, una palabra efectiva, poderosa, que nutre el alma. Como lo tiene que haber en Canta Callao, como lo tiene que haber en Chiclayo, como lo tiene que haber en todas partes donde haya un verdadero hombre de Dios. Esa es la misión: conquistar, hablar de Cristo. Y por eso nos ha dado la autoridad, y por eso nos ha dado todo poder para conquistar. Y eso lo saben los demonios. Ellos lo saben. Ellos tiemblan cuando hay este tipo de reuniones. Ellos tiemblan cuando hay este tipo de prédicas, porque ellos saben que son desenmascarados, porque ellos saben que la palabra produce fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ellos lo saben y ellos buscarán a toda costa de detener esto, pero esto no hay quien lo detenga. Esto sigue avanzando. El propósito de Dios se tiene que cumplir de una u otra manera, pero se tiene que cumplir, sea conmigo, sea con el pastor Johnny,
a una circunstancia nueva, como iglesia, como congregación, porque la iglesia es una. Amén. Pero las congregaciones son parte de la iglesia diseminada por todas partes. Pero Dios está juntando, está uniendo grupos para consolidar, hermanos, una fe efectiva. No está creando una iglesia ecuménica, porque el ecumenismo es diabólico. No está creando una reunión de iglesia a su forma cada uno. No. Está juntando grupos que tienen la visión, que tienen el objetivo claro, que tienen la doctrina, que tienen la enseñanza. Los está juntando para hacerlo más sólido, para tener mayor crecimiento, para tener mayor fuerza, para que podamos juntos sacar adelante lo que el diablo ha destruido por varios años, para que podamos nosotros avanzar en forma más efectiva. Nos necesitamos. Cuando Aquila y Priscila oyeron a Apolos, ellos dijeron: este hombre tiene coraje, este hombre predica bien, este hombre es bueno, este hombre tiene que estar con nosotros, a este hombre hay que jalarlo. Oye, Apolos, yo veo que tú hablas y hablas, pero ¿sabes algo del Espíritu Santo? No, yo no sé nada. Yo conozco hasta el bautismo de Juan. Pues Juan, te voy a presentar a los apóstoles para que ellos te expliquen mejor, porque la iglesia de Cristo empieza con Cristo y con sus apóstoles. Pues no sabía eso. Pues vamos, y se lo llevaron a Jerusalén, a Apolos. Y allí con los apóstoles, Apolos se potenció mejor de lo que tenía y llegó a ser un gran hombre de Dios, a tal grado que en la iglesia de Corinto algunos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, decía otro. Apolos llegó a ser un eminente predicador, un gran hombre de Dios. ¿Y quiénes lo llevaron a la visión? ¿Quiénes lo llevaron y lo motivaron a la unidad con los apóstoles? Dos creyentes que hacían tiendas y vendían tiendas de campaña. Ellos lo llevaron, Aquila y Priscila lo llevaron a Apolos. Y yo estoy seguro que Apolos viviría eternamente agradecido con Aquila y Priscila. Bendito nombre del Señor. Y así tiene que ser, hermano. En los propósitos de Dios hay gente buena. Dios lo sabe. Dios conoce los corazones. Dios ve sus almas, Dios ve su visión, Dios ve lo que ellos oran, lo que ellos piden, lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan en su vida espiritual. Y Dios los va separando, Dios los va sacando. Hay gente que se ha convertido en los testigos de Jehová, hay gente que se ha convertido en los mormones, hay gente que se ha convertido en los adventistas, pero sin embargo, a pesar de que están convertidos allí, sus almas como que quieren algo más, como que ellos buscan de corazón a Dios. Y cuando Dios ve a alguien así, Dios lo saca, Dios lo separa, Dios los enfoca, Dios los dirige, Dios los lleva al lugar correcto y ahí les da crecimiento y ahí los usa poderosamente. Esto es lo que ha pasado con nosotros. Dios no tiene molde, Dios no tiene límite. Dios es el gran libertador. Aleluya. Vive Jehová. Este hombre lo encontraron sentado, libre, en su juicio cabal. Gloria a Dios. Y vestido. La gente se asustó. No puede ser. Es que cualquiera se espanta, el que no conoce a Dios se espanta de ver algo que en la lógica humana es imposible. Es que no puede ser. Es como que a alguien le falta una pierna y de repente Dios le hace crecer la pierna y dice: no, esto no puede ser. Esto es brujería, entonces no sé. Porque no entiende. Gloria a Dios. Se asustaron. Peor cuando sus cerdos se despeñaron, peor. Se pusieron mal y dijeron: no queremos que estés por nuestro sitio. Le dijeron a Jesús: vete de nuestro lugar, vete de nuestra región. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y miren algo, el Señor se fue. Pero ¿quién quedó? El endemoniado que ahora estaba libre. Aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús?
Porque él le decía, déjame ir contigo. Él dijo, no. Tú eres mi misionero acá. ¡Aleluya! Ve y dile a los tuyos, cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Ese testimonio será más que suficiente. ¡Gloria a Dios! Con ese testimonio vas a conquistar Gadara. La gente va a creer. Porque la gente te vio cuando tú estabas poseído. Gloria a Dios. Y ahora te ve libre. Aleluya. Ese testimonio tiene mucho poder. Amén. Fue su misionero en Gadara. Su pastor en Gadara. Gloria a Dios. Y no sabemos lo que pasó, pero algo grande pasó en Gadara. De lo más seguro, por el testimonio de ese hombre. No estamos aquí para jugar a una religión, hermanos. Amén. No estamos aquí para perder el tiempo, Amén. ni para ser mejor que nadie. Estamos aquí para cumplir un objetivo, Aleluya. para cumplir un propósito. Aleluya. Y ese propósito se tiene que cumplir. Amén. Para eso nos ha llamado. Amén. Esta reunión y este enlace con nuestros hermanos de Unción y Poder no es una casualidad del destino. Gloria a Dios. Esto es un propósito. Amén. Y si usted lo entiende así, usted será muy bendecido. Gloria a Dios. Porque Dios ama la sujeción también. Amén. Hermanos, antes de entrar a esta transferencia, quiero orar por ustedes. Amén. Y quiero orar por los enfermos. Pónganse de pie todos. Voy a orar por sus vidas espirituales. Gloria a Dios. Y voy a orar por los enfermos. Y quiero que solamente los enfermos den un pasito aquí dentro. Aleluya. Cristo vive. Muéveme esta mesita para un costado, por favor, hermano. Gracias. Todo el que esté enfermo, el que tenga una enfermedad cualquiera que sea, un tumor, una enfermedad crónica, cualquiera que sea, su columna, la rodilla, las vistas, sus riñones, su hígado. Si usted está enfermo con algo, pase aquí delante, solamente los que están enfermos, nada más. Traten de un poquito más adelante, hermano, para que mantengan un poquito la distancia, que no estén muy pegados. Venga aquí, con toda certeza, con toda seguridad, con toda certidumbre de fe. No se avergüence por estar enfermo, hermano. San Pablo dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. O sea, los cristianos nos enfermamos. Eso no es una novedad. Eso no es algo que tenemos que ocultarlo como si fuera un pecado. Enfermarse no es un pecado. Enfermarse es ser parte de este mundo, de esta vida. Nuestro cuerpo en algún momento va a fallar. Pero tenemos a un Cristo de poder. Y Él ha prometido sanar nuestros cuerpos. Muy bien. Cierren sus ojos. Voy a orar por todos los hermanos. Voy a orar por ustedes que están enfermos. Y crean, mientras yo ore, el poder de Dios va a manifestarse en su cuerpo. Y usted va a recibir sanidad, cualquiera que sea su enfermedad. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido predicada, Señor. Tú has querido que este mensaje se dé porque tú nunca fallas. Tú eres perfecto en todas las cosas. Señor, mira la condición espiritual de cada uno. Tú conoces sus altibajos, conoces las debilidades, las flaquezas de cada uno. Conoces, Señor, las luchas que cada uno tiene. Estamos en este mundo, Señor, y somos atacados e influenciados por el mal. Pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra ha fortalecido la fe de muchos. Esta palabra, Señor, ha abierto el entendimiento, ha abierto los ojos espirituales.
Y hoy te conocemos mejor. Y hoy vemos mejor las cosas. Y tu presencia está en este lugar. Tu Espíritu Santo está en este lugar. Tú eres el dueño de este lugar. Tú eres el Dios de nuestras vidas. Tú eres el que nos da vitalidad. Tú eres el que nos refuerzas espiritualmente. Te pido por todos los que están aquí, que tú pongas tu mano de poder. Tu presencia tome el control y el dominio de sus mentes, el dominio de sus cuerpos, el dominio de sus almas. Que libertes a aquellos que están influenciados, que si alguno está en pecado, perdones y libertes ahora mismo su alma. Que todo demonio, todo principado, toda potestad de las tinieblas, atamos en este momento, lo hacemos inoperante, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo poder satánico, todo poder demoníaco, echamos fuera, en el nombre de Jesús. Sean libertadas las mentes, sean libertados los cuerpos de todo espíritu humano, y que tu presencia tome dominio y control de cada uno, fortaleciéndolos y llenándolos de tu Espíritu Santo, Señor. Ahora mira los que están enfermos. Aquí hay vidas que tienen enfermedades de muchos años. Aquí hay vidas que tienen enfermedades de hace poco tiempo. Enfermedades que los están afectando. Los afectan en muchas cosas, incluso hasta para trabajar. Se olvidan de las cosas. Hay situaciones, Señor, que no están bien en sus cuerpos. Ellos lo saben. Hay temores de que sea un virus cancerígeno. Hay temores de que las cosas vayan empeorando. Los médicos no dan resultados. La medicina no logra controlar. Señor, pero tú eres nuestro Dios. Y por tus llagas fuimos nosotros curados. Y tu palabra dice que lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Y en este momento yo te pido que pongas tu mano sobre cada una de estas vidas que están enfermas. Tócalas ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toca los cuerpos enfermos, quita toda dolencia, quita todo mal, quita toda enfermedad. Desaparezca, Señor, toda infección, todo virus, toda bacteria. Desaparezca todo tumor, desaparezca todo quiste. Endereza esa columna, suelta esos nervios que están ajustados por las vértebras. Señor, en este momento desaparezcan esos dolores de cabeza. Desaparezca, Señor, ese malestar en los huesos, ese malestar en las piernas, en las vistas, en el corazón, en el hígado, en los riñones. Toca ahora mismo, sánalos, Señor, sánalos de toda enfermedad, sánalos y libértalos de toda enfermedad en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe la sanidad, recibe la sanidad, recibe el toque de Dios. Se libre en el nombre de Jesucristo. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la oración. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu benevolencia y misericordia. Gracias, Cristo. Dios te bendiga, hermano y hermana. Regresa a tu asiento con la